Señor, ¿usted conoce a alguien que pueda ayudarme? No tengo dónde dormir esta noche. Esa voz era tan diminuta que casi se perdía en el bullicio de la plaza. Mateo levantó los ojos de su celular y lo que haría en los próximos minutos cambiaría su vida para siempre. Frente a él había una niña, de 5 años como máximo, con un vestidito floreado de rosas desteñidas por el tiempo, descoloridas de tanto uso. Su cabello castaño suelto y enredado, como el de quien no tiene a nadie que se lo peine. Los pies en unas sandalias gastadas, en el brazo un bolsito raído, pequeño, apretado contra el cuerpo como si fuera lo único que tenía en el mundo. Y las manitas cruzadas al frente, con una calma y una postura que ninguna niña de 5 años debería tener. Él la miró fijamente. Era demasiado pequeña para estar sola allí, demasiado pequeña para estar sucia de esa manera, demasiado pequeña para tener esa mirada. Pero estaba de pie en la vereda de la plaza, con la luz dorada del atardecer cayendo sobre ella, mirando a Mateo como si él fuera la última persona en el mundo a la que podía preguntar. Mateo guardó el celular. Quedó mirando esos ojos grandes y oscuros que no pedían con lástima. No temblaban, no lloraban, solo preguntaban con una calma que partía el corazón. Él la miró fijamente por unos segundos sin poder hablar. En 5 años de negocios, había visto muchas cosas, pero nunca había visto esto. Lo que ella respondería en los próximos segundos iba a cambiar todo lo que Mateo pensaba sobre la vida. Mateo respiró hondo y se agachó, poniendo las rodillas en el suelo para quedar a la altura de la niña. Era algo que no hacía con nadie, pero con ella pareció lo correcto. ¿Cómo te llamas? Laura. Mateo frunció el ceño con cariño. Laura. Es Laura. Ella repitió seria. Él casi sonrió, pero se contuvo. Laura, ¿tienes hambre? Ella miró al suelo, luego lo miró a él. Después miró al suelo de nuevo y asintió despacito con la cabeza, como si admitirlo fuera demasiado difícil. Mateo se levantó, miró el puesto de empanadas que vendía cerca de la plaza y dijo: «Ven conmigo, vamos a comer algo, ¿está bien?» Laura no se movió. Simplemente extendió sus manitas hacia él y fue. 5 minutos después, Mateo estaba sentado en el banco de la plaza al lado de ella con un vaso de jugo y una empanada calentita. Laura comió en silencio, sosteniendo el bolsito raído con una de las manos todo el tiempo. Él preguntó: «¿Qué tiene ese bolsito de tan especial, Laura? No lo sueltas por nada». Ella dejó de masticar, miró el bolsito, luego lo miró a él. Con un cuidado que arañaba el corazón, ella abrió el bolsito y mostró lo que había dentro. Una Biblia pequeña de tapa dura azul con las puntas ya gastadas, un pañuelito doblado, una foto descolorida y un papel doblado con una oración escrita a mano, con letra grande y torpe de niña. «Mamá dijo que mientras tenga la Biblia, Dios está de mi lado», dijo, señalando la Biblia con el dedito. «Es lo más importante». Con su voz suave, todavía pronunciando algunas palabras mal, Mateo miró ese bolsito raído y sintió vergüenza. Vergüenza de todo lo que tenía. Vergüenza de haberse quejado por la vida que tenía. Una niña de 5 años estaba durmiendo en la calle con una Biblia en un bolsito raído y ella todavía hablaba de Dios como si lo tuviera todo. «¿Usted cree en Dios?», preguntó ella. Él se quedó en silencio. Solo la miró. Luego, con una voz cuidadosa, cambió de tema y entonces preguntó: «¿Y tu mamá? ¿Dónde está ella?». Laura señaló hacia arriba vagamente, como hacen los niños cuando no saben explicar bien. «¿Ella está en el hospital?». Se calló, se golpeó la cabeza, hizo una pausa. «Ahí yo me quedé sola, solo eso». 3 frases dichas con la naturalidad de quien aún no entiende la magnitud de lo que está viviendo. Mateo se quedó mirándola sin poder hablar, pero había mucho más que él aún no sabía. Pero en los minutos siguientes, él comenzaría a entender por qué esa niñita estaba allí sola. Una mujer de 35 años que atravesó la plaza en ese momento, jadeando, con los ojos rojos de quien llevaba tiempo buscando a alguien. «Dios mío», exclamó al ver a Laura. «Te encontré, mi hija». Era doña Elena, vecina de la pensión donde María Sol y Laura vivían. Reconoció a la niña de lejos y vino corriendo. Mateo se levantó. «¿Usted la conoce?». «Sí, señor, la conozco. Soy vecina de su mamá». La voz de doña Elena se quebró. María Sol se cayó en el trabajo hace 3 días. Se golpeó muy feo la cabeza. Fue en ambulancia al hospital y la dueña de la pensión, sin ninguna compasión, echó a la niña porque no había quien pagara el alquiler. Estuve buscando a esta niña hace 2 días. Ella durmió 2 días en la calle. «Dios mío». Mateo miró a Laura.
Laura estaba mirando la Biblia, apreciándola como si fuera un juguete, como hacen los niños. 2 días, una niña de 5 años durmiendo en la calle sola, sosteniendo una Biblia como si fuera su mayor tesoro. Mateo se quedó mirando a esa niña por un largo tiempo. Luego se giró hacia doña Elena. ¿Usted puede dejarla conmigo? La voy a llevar al hospital para ver a su mamá. Doña Elena lo miró a él, miró a Laura, lo miró a él de nuevo, evaluando cómo hacen las personas simples cuando no tienen cómo confirmar si pueden confiar. Laura fue quien respondió. Él es lo que Dios mandó, doña Elena. Laura habló con tanta certeza y sin miedo que doña Elena cedió. Se agachó, le dio un besito en la frente a Laura y dijo bajito: «Entonces está bien, mi hija». Después miró a Mateo con los ojos todavía humedecidos y dijo: «Cuide bien de ella, señor». Él asintió con la cabeza en agradecimiento y dijo: «Puede confiar». Y entonces, doña Elena se fue por el camino por donde había venido, rezando bajito mientras caminaba. Pero había algo que él aún no sabía. Algo sobre María Sol, la madre de Laura, que cambiaría completamente todo lo que estaba a punto de suceder. Y él iba a descubrirlo antes del anochecer. Cuando Mateo escuchó el nombre completo de la madre de Laura, tuvo que agarrarse al banco para no caer. Mateo sacó el celular del bolsillo. Iba a llamar al chofer, pedirle que viniera a buscarlo a él y a la niña para ir al hospital. Iba a resolver aquello de forma rápida y eficiente, como él resolvía todo. Pero antes de marcar, preguntó casi sin querer el nombre completo de su madre, Laura. «¿Cuál es?» «María Sol Jiménez». La niña respondió. El celular de Mateo casi se le cae al suelo. Se quedó parado con los dedos en el aire, con la respiración contenida. María Sol Jiménez. Ese nombre que él no escuchaba hacía 5 años. Ese nombre que estaba guardado en un rincón oscuro de la memoria, que él nunca había dejado salir a la luz porque dolía demasiado. «Tu mamá tiene una marca aquí». Mateo señaló su propio mentón del lado izquierdo. Laura tocó su propio mentón en el mismo lugar, como si fuera el gesto más natural del mundo. «¿Tiene? ¿Cómo lo sabe?» Mateo guardó el celular en el bolsillo. Las manos le temblaban. Hace 5 años, Mateo no era millonario. Era un joven de 23 años, sin dinero, sin empleo fijo, viviendo en una habitación alquilada. Y María Sol era la vecina de la habitación de al lado, sencilla, trabajadora, con una sonrisa que iluminaba el pasillo oscuro de esa pensión. Fueron amigos, después fueron más que amigos. Por algunos meses fueron todo el uno para el otro, pero entonces llegó la oportunidad. Una propuesta de trabajo en una empresa grande en otra ciudad. Mateo se fue sin mirar atrás, prometiendo que volvería pronto, que le iría bien, que la buscaría. Nunca volvió, nunca la buscó. La vida fue pasando, el dinero fue llegando, y María Sol fue quedando atrás en un cajón de la memoria que él ya no abría. Y ahora la hija de María Sol estaba sentada a su lado en una plaza. Durmió 2 días en la calle sola con una Biblia como si fuera su mayor tesoro, sin saber quién era el hombre que estaba a su lado. Mateo quería llorar, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, el celular sonó. Era Rodrigo, su socio. La voz estaba tensa al otro lado de la línea. «Mateo, necesitamos hablar. Es sobre Isabela». Ella fue a la escribanía esta mañana. Isabela, la novia de Mateo desde hacía 2 años. Bonita, elegante, asidua a fiestas de ricos. Nunca le habían gustado los pobres, nunca lo había ocultado. «¿Qué hizo en la escribanía?», Mateo preguntó, pero ya con el corazón apretado. «Ella registró un documento diciendo que usted es incapaz de administrar sus bienes. Está intentando asumir el control de su empresa». «Mateo, ella encontró un abogado. Está tramando algo grande». Mateo colgó el teléfono. En realidad no era del todo una novedad. Era la confirmación de lo que él ya sabía. Esa misma mañana, antes de ir a la oficina, le había llegado un sobre. Un sobre anónimo, con documentos, capturas de pantalla de conversaciones, nombres, y lo que había dentro era devastador. Isabela, la mujer que él pensaba que lo amaba, estaba tramando desde hacía meses. Había contratado a un abogado a escondidas, reclutado a un testigo falso, registrado en la escribanía, que él era incapaz de tomar sus propias decisiones, que estaba con depresión, síndrome de pánico, que no estaba muy bien de la mente para estar al frente de una empresa o tomar decisiones. El plan era simple y frío. Esperar el momento justo, aparecer con los papeles, y él firmaría sin entender lo que estaba firmando. Ella se quedaría con todo, las empresas,
las cuentas, el patrimonio de 5 años de arduo trabajo y lo peor de todo. Ella creía que él aún no sabía, que estaba en la oscuridad, que caería en la trampa. Mateo había salido de la oficina sin poder respirar, mandado al chofer parar en la plaza. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Y fue allí en ese banco, cargando esa traición demasiado pesada, que una vocecita pequeña llegó y lo cambió todo. ¿Usted está bien?, preguntó ella. Mateo quiso decir que sí, pero no pudo mentirle a una niña de 5 años que dormía en la calle con una Biblia y aún le preguntaba si él estaba bien. No mucho, Laura. Hay una persona intentando robarme todo lo que tengo. Laura se puso seria. Pensó por un segundo, luego dijo con esa calma imposible: ¿Quiere que rece por usted? Mateo la miró fijamente. Una niña sin hogar, sin comida garantizada, sin madre cerca, sin nada. Y ella queriendo orar por él. Él no dijo que no. ¿Y lo que sucedería después de esa oración? Nadie podría haberlo previsto. Isabela, la novia de Mateo, no sabía que en ese momento todo lo que había planeado estaba a punto de desmoronarse. Laura cerró los ojos, juntó las manos. Con la voz más dulce que Mateo había oído en su vida, la niña oró: Señor, usted sabe de todo. Usted sabe que este hombre está pasando por algo malo. Cuídelo a él y cuide a mi mamá en el hospital. Y gracias por la empanada. Amén. Así de simple. Mateo se quedó con los ojos cerrados por unos segundos más después de que ella terminó. Había algo en esas palabras pequeñas y torpes que había llegado a algún lugar dentro de él que el dinero nunca había alcanzado. Él se levantó, tomó una decisión. Laura, te voy a llevar al hospital para que veas a tu mamá y después te quedas conmigo hasta que ella mejore. ¿Está bien? Laura lo miró por un largo tiempo. Luego dijo: ¿Usted es la persona que Dios mandó? Mateo no supo qué responder, pero le tomó la manita y caminó hasta el auto. En el hospital, la enfermera los recibió con una mirada de extrañeza. Un hombre de traje y una niña con un vestido descolorido. Pero Mateo no le importó la mirada de nadie. Preguntó por María Sol Jiménez. La enfermera los llevó hasta un pasillo en el segundo piso. La médica que cuidaba de María Sol salió a su encuentro con el rostro cansado, pero amable. ¿Usted es familiar?, preguntó ella. Soy un viejo amigo, respondió Mateo. ¿Cómo está ella? La médica respiró hondo. Tiene un traumatismo cráneoencefálico moderado. Está estable, pero aún inconsciente. La recuperación dependerá mucho de los cuidados en las próximas semanas. Necesitará reposo, seguimiento, y la médica dudó. Los costos se están acumulando. Ella no tiene cobertura médica. Mateo abrió el saco, sacó su tarjeta y la puso en la mano de la médica. Puede poner todo en esta tarjeta sin límite. Haga lo que sea necesario. La médica miró la tarjeta, lo miró a él, miró a Laura, que estaba de la mano de Mateo, y sostenía el bolsito raído en el otro brazo. Laura preguntó bajito: ¿Puedo ver a mi mamá? Entraron en la habitación. María Sol estaba acostada, pálida, con un vendaje en la cabeza. Laura se acercó a la cama despacio, puso su manita en la mano de su madre y se quedó quieta. Después, con una voz que no temblaba, dijo: «Mamá, estoy aquí. ¿Estoy bien? Dios mandó a alguien, como dijiste. Puedes quedarte tranquila». Mateo tuvo que salir de la habitación. Se quedó en el pasillo, apoyado en la pared, con los ojos ardiendo, las lágrimas queriendo salir. Y fue en ese pasillo que el celular sonó de nuevo. Esta vez era su abogado. La voz estaba urgente. «Mateo, lo logramos. Isabela cometió un error. Usó un testigo falso en el documento. Tenemos pruebas. Si quieres, podemos ir a por ella ahora». Mateo miró dentro de la habitación, donde Laura aún sostenía la mano de su madre y oraba en silencio. Una niña de 5 años que había orado por un extraño en una plaza, y su milagro había llegado incluso antes que el suyo. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Isabela aún no sabía que había perdido, y cuando lo supiera, haría algo que pondría todo en riesgo de nuevo. Isabela entró al hospital con una sonrisa que aún no sabía que sería la última. Apareció en el pasillo del hospital a las 6 de la tarde, alta, elegante, perfumada, con el abogado a su lado y la confianza de quien creía haber ganado. Había descubierto que Mateo estaba en el hospital y vino personalmente, en la carpeta del abogado, los papeles listos para firmar. El plan era simple: llegar, presionar, intimidar. Mateo firmaría sin saber que estaba entregando todo.
las empresas, las cuentas, el patrimonio. Ella había calculado cada detalle. Había creído que él no lo descubriría a tiempo, que el documento con el testigo falso ya estaba registrado y ella estaba un paso adelante. Lo que ella no sabía es que Mateo ya sabía todo, cada detalle, cada mentira, y la estaba esperando. Se detuvo cuando vio a Mateo sentado en una silla del pasillo con Laura durmiendo en su regazo. Isabela miró a la niña con una mueca rápida. Después miró a Mateo. «¿Qué es esto?», dijo con la voz baja, pero cortante. «¿Estás aquí con una niña de la calle? Habla más bajo». Mateo respondió sin quitar los ojos de Laura. «Mateo, necesito hablar contigo ahora. Tenemos una situación legal seria que necesitas firmar hoy. Si no firmas, perderás el control de la empresa mañana». Mateo la miró por primera vez desde que ella entró. La miró de esa manera que él había aprendido a mirar a las personas que intentaban blufear en una negociación. Calmo, profundo, prolongado. «Isabela, sé lo que hiciste. Sé del testigo falso. Sé del abogado que contrataste con dinero de mi cuenta. Tengo todo documentado». Ella se quedó inmóvil. La máscara no se cayó de golpe. Se cayó despacio, como pintura mojada bajo la lluvia. «¿Estás inventando?», dijo. Pero la voz había cambiado. «No lo estoy. Y si te vas ahora y nunca más apareces, no iré a la policía. Pero si te quedas aquí un segundo más intentando presionarme, llamo ahora al comisario que es amigo mío desde hace 15 años». El abogado de ella la tocó en el hombro y le dijo algo bajo al oído. Ella sacudió su brazo, miró a Laura, que se había despertado con el ruido, y estaba mirando la escena con los ojos grandes abiertos. «Todo esto por una niña de la calle», dijo Isabela con veneno en la voz. Y fue ahí que Laura, con 5 años, aún con sueño en los ojos, dijo con una voz pequeña, pero firme: «Yo no soy de la calle, yo soy de Dios». El pasillo quedó en silencio. La enfermera que pasaba se detuvo. El abogado de Isabela bajó la cabeza. Isabela se quedó mirando a esa niña como si le hubieran dado una bofetada. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. La puerta de la habitación de María Sol se abrió. La médica salió corriendo con el rostro transformado. Ella despertó. La madre de ella despertó. Laura soltó un grito de alegría que resonó por todo el pasillo y salió corriendo hacia la habitación. Mateo se quedó parado por un segundo. Después miró a Isabela, que ya estaba retrocediendo con el abogado. «Puedes irte», dijo Mateo, «y nunca más vuelvas». Isabela se fue sin decir nada más. Quedó devastada. Y Mateo entró en la habitación, donde Laura estaba de la mano al lado de la cama, con su madre llorando y riendo al mismo tiempo. María Sol abrió los ojos despacio, vio a su hija, después vio al hombre parado allí a su lado, lo miró, lo miró, lo miró, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo con una voz ronca de quien no hablaba hacía días: «Mateo». Y lo que sucedería en esa habitación de hospital en las próximas horas era algo que cambiaría para siempre la vida de las 3 personas que estaban allí y de todas las que estaban afuera esperando. Había un secreto que María Sol había guardado por 5 años, y cuando ella hablara nada sería como antes. Laura se quedó a un lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre. Mateo se quedó al otro lado, sin saber bien qué hacer con sus propias manos. «¿Cómo me encontraste?», dijo María Sol aún ronca. «No fui yo quien lo encontró a él», respondió. «Fue ella». María Sol miró a su hija. Laura estaba sonriendo esa sonrisa inocente y llena de amor. «Mamá, bien que dijiste que Dios iba a mandar a alguien». María Sol cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaban llenos de agua. «Mateo, necesito contarte una cosa. Debí haberte contado antes. Debí haber intentado encontrarte». «No necesitas», dijo él. «Sí, necesito». Ella respiró hondo. «Laura es tu hija». El silencio en la habitación fue tan completo que se podía escuchar el ruido del pasillo afuera. Mateo se quedó mirando a María Sol. Después miró a Laura. Esos ojos que él creía que eran de la madre, pero ahora que estaba mirando de verdad, eran sus ojos, la frente, la forma de la nariz, como no lo había visto antes, porque él no estaba mirando de verdad. Estaba mirando cómo se mira a quien es desconocido, pero Laura nunca había sido desconocida. «Supe que estaba embarazada después de que te fuiste». María Sol continuó con la voz quebrándose. «Intenté llamarte, pero el número había cambiado. No sabía dónde estabas. Los años fueron pasando, y yo la fui criando sola,
Intenté darle todo lo que podía. Mateo no pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de 5 años de ausencia. 5 años de una hija creciendo sin él. 5 años de una mujer trabajando sola, sin quejarse, sin pedirle nada a nadie. Una mujer que le enseñó a su propia hija a creer en Dios, incluso viviendo en la calle, que le enseñó a Laura a guardar una Biblia en un bolsito raído, como si fuera un tesoro, porque lo era. Era el mayor tesoro que existía. Laura se quedó mirando a los dos adultos en silencio. Después preguntó, con esa voz pequeña y directa, ¿usted es mi papá? Mateo se agachó. Se puso a su nivel, con los ojos rojos pero sin desviar la mirada. Sí, Laura. Yo soy tu papá y me equivoqué mucho, pero si me dejas, quiero quedarme. Laura se puso seria, cruzó los bracitos, esa postura que él ya conocía. Después dijo, está bien, pero usted va a tener que aprender a rezar. Mateo murió. Una risa que vino del fondo del pecho, húmeda y plena. El tipo de risa que solo sale cuando algo que estaba roto comienza a repararse. María Sol también rió con lágrimas corriendo por su rostro, y Laura tomó la mano de los dos y cerró los ojos. Señor, gracias. Usted mandó a mi papá. Usted curó a mi mamá. Usted sabe de todo. Amén. 3 personas en esa habitación de hospital. Una familia que nunca había estado junta como familia. Un hombre que tenía dinero, pero no tenía nada. Una mujer que no tenía dinero, pero lo tenía todo. Una niña que durmió en la calle sola llevando una Biblia como si fuera el mayor tesoro. 2 semanas después, Mateo salió del hospital con Laura en brazos y con María Sol a su lado, apoyada en su brazo, aún débil pero de pie. Y fue en esa tarde de jueves, en una plaza cualquiera, que hay cosas que el dinero nunca compra, que la fe que sobrevive a la calle, al hambre, al desamparo, que hay niños en este mundo que son ángeles enviados por Dios y que Dios, de hecho, siempre manda a alguien, a veces tarda, pero lo manda. Mateo no creía en Dios, nunca había creído. Para él, lo que movía el mundo era dinero, estrategia, inteligencia. El milagro era cosa de gente sencilla que no tenía nada más a lo que aferrarse. Había pasado toda su vida construyendo todo solo, sin pedir ayuda a nadie, ni a Dios. Pero en esa tarde, en una plaza cualquiera, una niña de 5 años que durmió en la calle con una Biblia en un bolsito raído, llegó hasta él y lo cambió todo. Dios no mandó un ángel con alas. Mandó una niña con un vestidito floreado, descolorido y sandalias viejas. Mandó a la hija que él ni sabía que tenía. Mandó de vuelta el amor que él había abandonado por codicia, por dinero, por creer que el éxito era más importante que las personas. Él se equivocó. Prometió volver y no volvió. Dejó que el dinero hablara más fuerte que el corazón y cargó con ese error por 5 años, sin siquiera saber la magnitud de la deuda que había dejado atrás. Pero Dios no le cobró, Dios le devolvió, porque Dios siempre hace eso por nosotros. Él siempre nos da lo mejor. Y para un hombre que no creía en milagros, Dios demostró que todo es posible, por más improbable que sea, por más que la persona crea que no lo merece, por más que el camino parezca imposible. Un hombre que no creía en milagros encontró el mayor de ellos en una plaza una tarde de jueves, en la vocecita de una niña. Dios manda sus milagros disfrazados de personas. Queda la reflexión. Fin. Si esta historia tocó su corazón, así como tocó el mío, compártala con alguien que necesita escuchar esto hoy. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse las próximas historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.